Bienvenido, José. Buenas tardes. Hola, Jenna, buenas tardes. ¿Me permites dar unas indicaciones, por favor? Sí, claro. Gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Por favor de tomar en cuenta lo siguiente. Las cámaras y los micrófonos deberán permanecer cerrados. Hay lapso de preguntas y respuestas. Por favor de levantar su mano digital para que se les asigne el uso del micrófono. La asistencia se registra automáticamente. Solo deben colocar su nombre completo para poder identificarlos correctamente. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos pueden escribir al correo del centro educativo que dejaré en el chat al final de la sesión. Gracias, José. Comenzamos. Gracias a ti y pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso Sociedad Europea y Ascenso del Partido Nazi. Por cierto, me gustaría hacerles una invitación al siguiente curso, que vamos a hablar ahora sobre Ana Frank. Yo creo que es un muy buen puente a entender ya cuando está establecido el nazismo, empieza esta persecución y claro, qué mejor que verlo el testimonio de una persona, digamos, una persona simple, ajena a la política, que vive en carne propia la persecución del nazismo. Vamos a leer y analizar a detalle ese diario y por supuesto ir comentando el contexto, tanto el social como pues también hasta el contexto emocional, ¿no? Pues, como ustedes saben, Ana Frank va a vivir esto pues, en su adolescencia, entonces es es un testimonio particular, muy importante que nos da una luz pues, sobre la vida y pues claro, y sobre todo en cuanto a lo que fue este fenómeno del nazismo y el holocausto. Bueno, ya volviendo a nuestra clase, ahora en vez de, vamos a hacer un repaso, ahora en el repaso lo voy a hacer mediante el video. Entonces les voy a compartir un video que nos va a servir de repaso de donde nos quedamos. Era precisamente cuando, ok, Hitler ya lo meten a la cárcel en este golpe fallido, el llamado Putsch, pero curiosamente lo va a convertir en una victoria. Y es ahí donde nos habíamos quedado. Parto del video a continuación. De un modo sencillo levantó la realidad. Años después cambió el desastre de 1923 por una marcha de la victoria. Hitler colocó una corona en el pasillo de los héroes de Múnich en memoria de los 16 que murieron el 9 de noviembre de 1923. La procesión marchó desde allí hasta la cercana Königsblatt. Hitler tenía 2 sepulcros a la entrada de la plaza en memoria de aquellos que murieron ese día, y sus nombres fueron leídos ceremoniosamente en una lista de honor. Hans-Erich Rickmack, Andreas Bauride, Klaus von Pape, Lorenz Stransky, Karl Laforce, Theodor von der Pforten. En estos cuarteles de la nación, como fueron designados, los héroes caídos del movimiento comenzaban su vigilia eterna. Como director y estrella del show, Hitler presentó solemnemente sus respetos solo. El gran líder en su aislamiento deliberado.
El 9 de noviembre de 1923 fue el día más afortunado de mi vida, declararía más tarde. Su encarcelamiento fue indudablemente el punto decisivo de su carrera. Tuvo tiempo para trabajar en sus nuevas tácticas y para escribir Mein Kampf, exponiendo su ideología antisemita y la conquista del Lebensraum. Después de un año en prisión, fue puesto en libertad condicional. Pero su momento no había llegado todavía. La República despreciada no estaba arraigada con firmeza. Esperó malhumorado en Obersalzberg, observando la Alemania de la que se encaprichaba cada vez más, con una cultura que despreciaba. Amor a los negros fue su manera característica y ofensiva de llamarlo. Como político fue todo menos olvidado. Ni siquiera su romance con su sobrina Heli llamó demasiado la atención. Fotos de la vida en el campo. Fue en el Berlín cosmopolita que disfrutaba de sus mejores momentos donde Hitler vio la encarnación de todo lo que odiaba. Actividades de partidos políticos, comunistas, judíos. Sus amonestaciones no fueron escuchadas. Todavía se le daba de lado. No era más que otro excéntrico de los locos años 20. Mientras, Berlín encumbraba a Charles Chaplin, quien más tarde rodaría su clásica parodia del gran dictador. Hitler era igual que el personaje. Había aprendido la lección del golpe de Estado fallido. De ahora en adelante, Hitler evitaría la violencia y se presentaría como un ciudadano responsable. Desarrolló el gusto por llevar trajes oscuros y por rodearse de niños vestidos de blanco. Si no podemos librarnos de nuestros oponentes, dijo explicando sus nuevas tácticas, tendremos que agobiarles a fuerza de números. Debemos ganar apoyo en vez de propagar el terror. Estas nuevas tácticas suponían una gran promesa para el futuro, pero primero tenía que organizar su propio partido. Sin ser todavía el líder indiscutible, Hitler aún estaba trabajando en su estilo. A menudo sus actuaciones eran malas, incluso grotescas, pero estaba aprendiendo todo el tiempo. Imitaba los gestos de los líderes militares. Compensó cualquier carencia en su autoridad personal llevando una fusta consigo. Cuando los antiguos compañeros de armas pretendían ser demasiado familiares, se molestaba. Julius Streicher fue puesto firmemente en su sitio. Todavía las actuaciones no le salían bien. Aún no era el Führer que quería ser. En 3 años consiguió organizar a los nacionalsocialistas en un partido sólido. Las secciones locales se levantaron, muchas de ellas motorizadas. Hitler dedicó atención especial a convertir a los jóvenes. Les ofreció lo que querían: aventura, disciplina y la oportunidad de rebelarse contra el mundo sobrio de sus padres. Unas 2/3 partes de las SA, las tropas de asalto del partido, eran menores de 30 años. Cada año Hitler preparaba una concentración del partido en Nuremberg. Los partidarios llegaban de todas las partes del país para formar parte de ella y para ver a su líder. Los nacionalsocialistas eran todavía un partido minoritario, pero estaban excepcionalmente bien organizados y parecía que nada conseguiría detenerles.
Esta determinación provocó una profunda impresión incluso entre los no comprometidos. La gente empezaba a estar cada vez más intrigada por un hombre que podía atraer tantos y a tan devotos seguidores. En el gran desfile de cierre, miles de personas acudieron a la plaza del mercado de Nuremberg esperando ver al líder del partido. Hitler ya era un especialista en montar mítines políticos como si fuese un carnaval. La gente no había vivido algo así desde los días del Kaiser. Incluso Hitler podía ser atrapado por el espíritu del carnaval, la poderosa mezcla de uniformes, color y festividad. Pero aquí se acerca a su imagen de sí mismo. Un hombre con una misión, macabro y preparado para combatir. Estaba preparado para salvar a Alemania. Bueno, y así es como vemos cómo va evolucionando, ¿no? La narración que nos hacen en el video de cómo va construyendo su personaje político, su imagen, bueno, su imagen política que termina siendo una especie de personaje, y la palabra personaje no es una exageración, dado que, pues como ya lo habíamos dicho, incluso imitaba a los actores de las óperas wagnerianas, de las que era bastante fanático desde su juventud. Y, y pues hasta cierto punto todo político, sobre todo ya cuando, pues al menos a partir del siglo XX, pues todo político obviamente pues tiene que trabajar su imagen, ¿no? Quizá Hitler fue alguno de los primeros, bueno, y no nada más él, sino obviamente junto con su equipo, uno de sus propagandistas más célebres va a ser Joseph Goebbels. Le van a ir construyendo esa imagen de autoridad, ¿no? Porque era una imagen con la que mucha gente en Alemania iba a conectar por esta situación de caos que ya se ha mencionado veces anteriores. También esta parte del video ejemplifica muy bien un ambiente de constantes marchas, constantes huelgas. Yo creo que huelgas sería el huelgas y mítines. Marchas y plantones más bien suena al comportamiento de estas manifestaciones que tenemos en mente, ¿no? Bueno, al menos desde los 70 en México. Pero aquí eran estos mítines donde pues había gente arengando, eso funcionaba en esa época. Así que precisamente el talento de Hitler va a ser ese, el de arengar, hablar ante el público, la oratoria. Bueno, no va a ser el único, también su propagandista, precisamente Joseph Goebbels, también se va a caracterizar por su capacidad para conectar con las masas. Pero vamos, es que no eran los únicos. Si revisamos otros personajes de la historia, pues lo mismo se decía de Lenin, se puede ver incluso también en los videos. En fin, bueno, no lo mismo se puede decir de Stalin, en este caso sí era un poquito más limitado, o bastante más limitado en ese aspecto. Pero entonces, esta serie de personajes que van ahí resaltando como voceros, como excelentes oradores, pues va a haber en todos los sectores políticos. Va a haber líderes así en la izquierda, líderes así que si pretenden, aquí sí todavía se pretende abiertamente alcanzar un estado comunista, como lo hace en ese momento lo tenía la Unión Soviética. Y esos van a ser uno de los primeros enemigos con los que el partido nazi va constantemente a manifestarse en contra. Y bueno, y por supuesto también los judíos. Los judíos, sobre todo en los primeros discursos, van a ser retratados como
como una especie de sector que amasa riqueza, que traicionó a Alemania, que fue una de las razones por las que pierden la Primera Guerra Mundial, la leyenda de la puñalada por la espalda. Y entonces se van dibujando esos dos adversarios, que claro, tampoco es de que Hitler dijera eso, o los líderes del partido nazi dijeran eso y pues la gente lo creyera a ciegas, ¿no? Realmente, pues eso va a conectar con pues esa necesidad de buscar un chivo expiatorio ante los males de Alemania, pues mucha gente lo pensaba. Digamos, en un momento en el que había un nacionalismo tan exacerbado, había tanto resentimiento después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica que viene, era hasta cierto punto natural, no lo justifico, pero era natural que mucha gente viera a los extranjeros o a las personas que se les pudiera achacar que eran extranjeros o simpatizaban con el extranjero, se les achacaran los males de Alemania en ese momento. Y ahí sí, el partido nazi eh, explotó muy bien manejar a los grupos comunistas y a los judíos como grupos sociales asociados con lo extranjero. Los comunistas porque los va a retratar como agentes de la Unión Soviética, aunque eso no necesariamente era cierto. Podía haber, y lo sabía, simplemente partidos que simpatizaban con el comunismo y no estaban al servicio de Stalin, por ejemplo. Y en el caso de los judíos, pues bueno, de eso ya hablamos bastante. Todavía un problema ahí identitario de nacionalismo, en el que pues un grueso sector de la población alemana pues, ni siquiera los aceptaba como alemanes. Y entonces, pues claro, también ahí podía conectar fácilmente este discurso de odio. Y así poco a poco se van a ir aumentando los adversarios del nazismo. Y claro, cuando ellos controlen el poder, pues va a haber esta representación, ¿no? Y entonces así como se empieza a señalar a otros grupos como gitanos, testigos de Jehová, católicos, masones, discapacitados. Pero bueno, al principio y a lo largo de todo el nazismo fueron esos dos grupos principales, comunistas y judíos. Bueno, se le había condenado a 5 años, aunque en realidad estuvo al final 9 meses. Bueno, ya hemos hablado de esto bastante, bueno, esta imagen es cuando sale de la cárcel. Y bueno, pues simplemente, realmente, todas las condiciones que logró negociar, tanto en el juicio como durante su estancia en la cárcel, pues le dieron, pues realmente no hicieron que no solo se convirtiera en una especie de año sabático, bueno, y ni siquiera el año, ¿verdad? 9 meses. Además, mantuviera intacto su prestigio político. Pero bueno, una vez que sale de la cárcel, eh, empieza a retomar la dirección del partido nazi. Por supuesto, sus primeros actos públicos, sus primeros discursos, se concentraron en convencer a la opinión pública de que él era un hombre pacífico. Por eso todos estos actos, nosotros le llamamos en nuestro argot nacional el baño de pueblo, ¿no? En este caso sería una especie de baño de bondad, que lo vean con niños, con jóvenes, pero sobre todo personas así con entusiasmo. Y es así como va a ir atrayendo otros líderes, bueno, uno de ellos, Joseph Goebbels, que a la postre sería su gran propagandista, pues había idolatrado a Hitler desde el principio. Un fragmento de su diario que dice, así escribía Joseph Goebbels, ¿quién es este hombre? ¿Medio plebeyo, medio Dios? ¿Es realmente Cristo o solo Juan Bautista? Había escrito en su diario en octubre de 1925 tras leer el primer volumen de Milucha. Este hombre lo tiene todo para ser un rey, ha nacido para ser el tribuno del pueblo. Próximo dictador, añadió algunas semanas más tarde. ¿Cómo le amo? Bueno, esto lo escribe en octubre de 1925. Entonces ya aquí nos damos una idea de cómo
pues este fanatismo de mucha gente hacia el dictador, pues probablemente empieza a ser bastante temprano y claro, y conforme va aumentando poder, pues va a ir atrayendo a más personas. Por cierto, algo que mencionaron en la clase anterior que es muy, muy importante y me pareció un comentario, bueno, la verdad muchos comentarios muy atinados, pero bueno, ahorita recordé mencionaban cómo a veces cuando se habla del nazismo, hay una tendencia casi inevitable de concentrarse en la figura de Hitler cuando, pues en realidad había otros funcionarios nazis que también tenían parte del... Y, y claro, desde un punto de vista hasta de teoría, de, bueno, historiográfico, pues bueno, es el clásico, una forma muy clásica de abordar la historia a través de un personaje político importante. Sin embargo, me parece, y bueno, ¿y cuál es la respuesta ante esto? Claro, pues una historiografía más actual, pues de hecho ya incluso, pues se va más por el lado social y al grado de que hasta se llega a eliminar, a despersonalizar la historia y tal pareciera que solo hay cifras y tendencias sociales. O también me parece eso, ¿no? Y bueno, ese considero que sería el estado actual bueno, es el estado más reciente de la historiografía. Y entonces esto como que hasta nos impide, eh, pues poder involucrarnos, meternos en la época, como se podría decir más coloquialmente, y nada más habláramos de tendencias y de cifras, ¿no? Por eso, en lo personal, yo sí, prefiero concentrarme en ciertos personajes, en el sentido de que yo creo que para términos de divulgación, pero sobre todo de comprensión de la historia, son importantísimos, ¿no? La importancia de revisar testimonios. Siempre la vida de una persona nos va a dar la ilustración, nos va a dar el contexto humano más fehaciente de todas las abstracciones que finalmente uno hace cuando explica. Y bueno, y en ese sentido voy a leerles esta nota bastante densa. La mayoría de las notas sobre este punto de la vida de Hitler son tomadas, insisto, del libro de Ian Kershaw, uno de los biógrafos más reconocidos en el mundo académico sobre Hitler. Dice, Hitler era ante todo un actor consumado, lo que quedaba patente en los actos ensayados de antemano. La entrada con retraso en la sala atestada de gente, la esmerada construcción de los discursos, la elección de frases efectistas, los gestos y el lenguaje corporal. El talento retórico natural estaba al servicio de unas dotes interpretativas que había perfeccionado con ahínco. Una pausa al principio para permitir que aumentara la tensión. Un comienzo mesurado, incluso dubitativo. Altibajos y variaciones en la dicción, que aunque no eran nada melodiosos, eran vívidos y muy expresivos. Frases atropelladas, casi en estacato, seguidas de ralentado a su debido tiempo para hacer hincapié en algún aspecto claro. ¿No? Aquí la base de la ópera y de los espectáculos. El uso teatral de las manos a medida que el discurso iba increciendo. El sarcástico ingenio dirigido a sus rivales. Todos ellos eran recursos cultivados con esmero para producir el máximo efecto. Hitler le obsesionaron el impacto y la impresión que podía causar, como demostraron los preparativos para las concentraciones del partido en Weimar en 1926 y en Nuremberg en 27 y 29. Cuando lo vieron en el video al principio, sobre todo estos eventos con muchas antorchas, muchísimo, aparte militarizó a sus seguidores. Digamos lo que hoy llamaríamos en la actualidad los afiliados al partido, los militarizó. Y entonces portaban uniforme militar, se hacían, ¿cómo se llama? Campamentos, sobre todo para la juventud, para los jóvenes. Y entonces en vez de, no sé, en vez de mandarlos a un congreso ahí pues de ciencias ahí sobre adoctrinamiento político, como lo hacen
los partidos políticos, y más bien es una cuestión militarista. Lo cual pues ya, obviamente con todos esos ingredientes, pues nos vamos dando ya no empieza a ser tan extraño como de buenas a primeras, pues empiezan las invasiones que al final van a dar lugar al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y así es como va construyendo su popularidad el partido nazi poco a poco. Por supuesto, no fue de la noche a la mañana. Realmente él convierte en el principal partido político, al menos con una mayoría en el Congreso, por decirlo, el Parlamento sería la mejor traducción, el Reichstag, pues va a ser hasta 1932 cuando ya se convierten en una fuerza política importante. Mientras va a ser un crecimiento paulatino. ¿Y cómo es que logran ese crecimiento? Pues por un lado sus mítines multitudinarios, va a ser de los primeros políticos que empieza a viajar por todos los pueblitos de Alemania utilizando una avioneta. Estar claro más, pues más lugares en menos tiempo. Y es así como va a ir haciéndose cada vez de más seguidores y por supuesto en todos estos discursos, haciendo todas estas estrategias que ya hemos dicho. El presidente era Hindenburg, también otro célebre soldado de la Primera Guerra Mundial. Y él, claro, empieza a ver que este partido, el partido nazi que va creciendo y aparte va creciendo con un discurso de odio muy fuerte. Eso le preocupa a Hindenburg, pero pues al mismo tiempo no lo puede detener. Y entonces pues generan ahí una estrategia que consiste en... Lo primero que intentaron hacer fue tratar de dividir al partido nazi al interior. Y entonces, pues bueno, ofrecerle un puesto importante a un líder nazi diferente a Hitler, que fue Gregor Strasser, solamente para intentar dividir el partido. Sin embargo, no funcionó. Al final, la cúpula del partido nazi cerró filas a favor de Hitler y bueno, ya después lo que va a ser la noche de los cuchillos largos, que sirvió de purga, pues ya incluso pues por ahí van a ejecutar a Gregor Strasser, que pues la verdad ni la debía ni la temía. La presión por la Cancillería empieza a ser constante. Bueno, esto es importante aclararlo. Digamos, ya había un triunfo del partido nazi, se había consolidado como un partido político importante, siendo, vamos a decir, la minoría más grande dentro del Reichstag. Pero no tenían digamos, un puesto en el gabinete, por así decirlo, importante. Y Hitler insistió mucho en la Cancillería, pero claro, Hindenburg la negaba. Hasta que al final, bueno, cede a la presión, y bueno, y cede a la presión en parte porque, claro, cada vez se hace más popular el partido y entonces tiene más peso político para presionar puesto político. Y lo va a conseguir, pero bueno, la estrategia de Hindenburg va a ser la siguiente, que se le coloque como canciller, pero con una serie de personajes que van a estar alrededor. Reto Papen, que va a fungir como una especie de vicecanciller, a ver si él lograba controlar o moderar, digamos, a este líder, a este joven líder del partido, ¿no? Todavía hay una especie de, como suerte de subestimar a este líder del partido, ¿no? Desde el punto de vista de Hindenburg, quizá él pensaba que, bueno, pues, saca mucho en sus mítines y como líder del partido, pero pues ya a la hora del gobierno, la administración, cosa, vamos a ver cómo le va y pues bueno, ya sabemos qué es lo que terminó. Ellos consideraban que así le iban a cortar las alas, entre comillas, a Hitler dándole esa cancillería, pero con muchos candados. Bueno, este objeto, esta imagen es una boleta electoral de 1932, exhibida en el museo.
de tolerancia. Y es donde se puede ver una boleta, bueno, insisto, de 1932, en la provincia de Hesse-Nassau, donde el partido nazi aparece ya en primer lugar, seguido por los socialdemócratas. Hay también un recorte de un periódico mexicano, El Universal. Por cierto, algo muy interesante de la exhibición del museo es que en casi todas las salas, hay en muy chiquito, pero siempre hay por ahí un recorte de un periódico mexicano que nos da una idea de cómo se va reportando en México toda la situación de los nazis y después del Holocausto. Por ejemplo, este es el primer recorte de periódico que se exhibe ahí. Es el periódico El Universal con fecha de 23 de marzo de 1933, que dice, Hitler ya es dictador. Volviendo a la sala del museo, fíjense qué impresionante. Esto, fíjense, ya nosotros nos lo hemos pasado hablando aquí ya como casi 5 horas, bueno, al menos desde el inicio del curso o más de 5 horas. Y la verdad es que apenas estamos como en la tercera sala. Y yo insisto, si uno se pone a leer todas y cada una de las fichas y de las imágenes que viven, uno nunca termina. La verdad es que es impresionante. Pero también cuando uno va al museo hay muchas pantallas donde se exhiben videos como de unos 7 minutos, un poco con más o menos de la extensión que yo les manejo los videos aquí en el curso, que por supuesto pues ayudan al visitante a entrar en contacto. En las imágenes que yo creo que se ilustran muy bien esta parte, ¿no? De, claro, cuando ya se consolida la popularidad, nótese siempre los motivos marciales, militares del partido nazi, ¿no? Era su sello, el militarismo. Por supuesto, aquí está una serie de objetos de propaganda, pero ya los iremos analizando poco a poco. Esta parte, bueno, imagen roja que se alcanza a ver, lo vamos a analizar a su debido tiempo. Uno de los ejemplos de esta parte que se veía en el video de que los nazis pues tampoco se olvidaron de las comunidades de ascendencia africana, pues también hubo en contra de ellos, aunque sí, no se dirigía tanto hacia ellos, ¿no? Como insisto, hacia los comunistas y a los judíos. Pero bueno, y nos marca una cronología. De hecho, esta ficha, la que está aquí. Y esta cronología nos ayuda a comprender, ya una vez establecido en el poder el partido nazi, Hitler ya como canciller, hasta 1939, que va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al principio empieza la persecución de unos nuevos opositores, los testigos de Jehová. Se califica de delito todo acto homosexual. Proclaman las leyes de Nuremberg, que es la ley de ciudadanía del Reich, donde se va a declarar que los judíos no son alemanes. Y luego en 1936 se celebran, los Juegos Olímpicos en Alemania con la participación de atletas y espectadores de todo el mundo. Fíjense, cuando ya son los Juegos Olímpicos, todavía no venía lo peor, digamos, de la cara del nazismo. Ya se habían hecho una serie de actos que ya empezaban a alarmar al mundo, tanto así, pues ya el periódico El Universal en México desde 1933 decía, Hitler es dictador. Ok, sí, unos minutos más abriremos una sección de preguntas y comentarios. Continúa esta cronología y pues bueno, ya después va a venir las anexiones de otros países, que por ejemplo va a ser primero el caso de Austria. Después viene la conferencia internacional de Evian para discutir la situación de muchos refugiados judíos cuando ya empezaba a convertirse en una catástrofe humanitaria, donde, bueno, se olvidaron de ellos. Se empieza a anexionar parte de Checoslovaquia y después va a llegar uno de los episodios más crudos de la persecución ya totalmente intolerante, que va a ser la de la Noche de los Cristales Rotos, donde se incendian cientos de sinagogas
saqueo de hogares, negocios y golpizas públicas de judíos. Y hasta que lleguemos a el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, estas cronologías es un poco la idea. Aquí, bueno, pensando que el visitante estamos pensando que está poniendo atención a todo y cada una de las cosas que se exhiben. Esta sería una especie de cronología introductoria donde nos va diciendo la exposición museográfica, mira, esto es lo más importante, esto es lo que pasó, desde que llega al poder hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ahora sí vamos a ir paso por paso, ¿no? Es como una cronología introductoria. Me voy a permitir leer lo que dice. Esta es una ficha tal cual de esta parte del museo donde se relata la cronología. Dice, entre 1933 y 1938, los nazis transformaron la sociedad alemana erradicando la democracia, estableciendo un estado policial, suprimiendo la libertad de expresión y toda oposición política. Ahora las Fuerzas Armadas debían jurar lealtad a Adolf Hitler y no a la Constitución alemana. La discriminación y la violencia fueron validadas por un nuevo sistema legal y político en que se suprimieron las garantías ciudadanas y los derechos políticos de varias minorías. El nuevo gobierno tomó el control absoluto de la educación, la cultura y la prensa para crear una sólida propaganda que lograra adoctrinar a la población sobre la ideología racial. Junto con la ley y la propaganda, el nazismo inició una campaña de terror para reprimir a la oposición y someter a todo lo que se opusiera a la ideología nazi. Los actos de represión de lo considerado no alemán fueron cada vez más violentos. Paulatinamente, con una oposición reprimida, una sociedad controlada y un sector de la población cada vez mayor apoyándolos, el partido nazi supo poner en práctica su programa ideológico. Un Estado totalitario, una propaganda sólida, el uso del terror, la violencia y el racismo permitieron uno de los capítulos más terribles de la humanidad. Ese es como el panorama, ¿no? del nazismo, y ahora vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Ya vimos cómo surge el partido nazi, cómo va perfeccionando sus técnicas, va militarizando a sus seguidores que van creciendo cada vez más, se van metiendo ahí en el parlamento, van creciendo con popularidad, consiguen la cancillería, ahí donde está. Fíjense bien, una vez que logra la cancillería de Alemania, hay un episodio, incluso hay, bueno, en ese mismo documental que yo les he estado compartiendo, hay un episodio donde se ve cuando, digamos, este recibimiento ya oficial con cámaras, ¿no? Cuando ya se le nombra canciller, y claro, pues al principio, bueno, aquí se, pues, como cualquier político, pues evidentemente, dice que se va a portar bien, ese tipo de cosas. Voy a leer este fragmento que nos va a permitir meternos en ese momento. De poco después del mediodía, los miembros del gabinete de Hitler entraron en las habitaciones del presidente del Reich. Y bueno, que es canciller, pero todavía la máxima autoridad es Hindenburg. Hindenburg pronunció un breve discurso de bienvenida en el que expresó su satisfacción porque la derecha nacionalista se hubiera unido. Entonces Papen, el que se supone que iba a servir de contrapeso y una especie de chaperón, que al final terminó volviéndose nazi a las órdenes. Entonces Papen hizo las presentaciones oficiales. Hindenburg asintió en señal de aprobación cuando Hitler juró solemnemente cumplir con sus obligaciones, sin tener en cuenta los intereses de su partido y velando por el bien de toda la nación. Eso lo dice todos los políticos. Que ahora ya no es líder de un partido, ahora gobierna a todos. Termina pasando generalmente lo contrario. Y volvió a dar su aprobación a los sentimientos expresados por el nuevo canciller del Reich, quien pronunció un inesperado y breve discurso en el que insistió en sus esfuerzos por defender la Constitución, respetar los derechos del presidente tras las próximas elecciones, volver al régimen parlamentario normal. Hitler y sus ministros esperaban una respuesta del presidente del Reich, y llegó, pero solo era una frase. Y ahora, caballeros, adelante con la ayuda de Dios. Y después viene uno de estas imágenes emblemáticas de
de la historia del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. O bueno, como preludio a la Segunda Guerra Mundial, que es el festejo después de que Hitler es nombrado canciller. Este festejo consistió en una marcha nocturna con bueno, los que iban marchando, ya saben, con este típico estilo militar. Cada uno de ellos iba portando una antorcha y entonces, pues, como era una marcha nocturna, pues entonces es muy después. De hecho, hay videos sobre eso. Es bastante espectacular como pues, está todo oscuro y se va iluminando estos marchantes que pues simplemente pues van festejando que Hitler llegó a la Cancillería. Dicho sea de paso, y uno se pone en el lugar de los simpatizantes del partido nazi de la época, debió haber sido un espectáculo bonito. Pero desde nuestro punto de vista, ya con toda la carga absolutamente negativa que tenemos del nazismo y todo lo que tiene que ver con el nazismo, parece una especie de película de terror, ¿no? Dice, una muchedumbre acompañó a Hitler. Ah, bueno, pero lo importante de esto, lo digamos, el simbolismo político de esta marcha es que conforme van marchando, se asoma el presidente Hindenburg. Mira ese espectáculo. Eso es lo que estaban montando ahí los partizantes de un espectáculo. Se asoma Hindenburg y observa ese espectáculo. Conforme va avanzando la marcha después, se asoma Hitler, digamos, avanza unos cuantos metros y ahora toca el turno de que se asome Hitler a ver el espectáculo. Y entonces cuando él se asoma empieza la ovación, estos brazos hacia adelante, tan característicos ya del partido. Y entonces pues fue un símbolo bastante plástico en el que se hacía notar que pues realmente, como bien decía ese artículo del Universal, Hitler ya era el dictador. Dice la cita, una muchedumbre acompañó a Hitler aclamándole con entusiasmo durante el camino de vuelta al Kaiserhof, después de haber sido nombrado canciller por Hindenburg. Para las 7 de la tarde, Goebbels había improvisado un desfile con antorchas de los hombres de las SA y las SS, que son las tropas de asalto, grupos de choque, escuadrones militares ya del partido, que después se haría tristemente célebres como los mandamases de los campos de exterminio y campos de concentración. Pero bueno, aquí todavía son simplemente grupos de choque. Estos hombres de las SA y las SS iban desfilando por el centro de Berlín y que se prolongó hasta pasada la medianoche. Se apresuró a aprovechar las nuevas instalaciones de la radio estatal que tenía a su disposición para retransmitir unas enardecedoras declaraciones. Según él, habían participado 1 millón de personas. La prensa nazi redujo esa cifra a la mitad. El embajador británico calculó una cifra máxima de 50,000 y su agregado militar habló de 15,000. Fuera cual fuera la cifra, el espectáculo fue inolvidable, emocionante y embriagador para los seguidores nazis y, claro, amenazador para quienes dentro y fuera del país temían las consecuencias de un sujeto que ya evidentemente se veía fanático por sus discursos de tentar al poder. Vale, entonces, muy bien, tenemos excelente tiempo para, bueno, Gina, escuchar un bloque de 5, bueno, si es que levanta la mano 5 preguntas y comentarios y después continuamos con la exposición. Adelante. Claro que sí, José. Comenzamos con María Olvera. ¿Me escuchan ahora? Hola, Tere, sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, es que precisamente ayer terminé de ver una serie de 3 programitas que pasaron en Eurochannel respecto a esa parte que acabas de nombrar casi al principio, con respecto a cómo se utilizó la política para la manipulación. Se trataba de un chico joven del cual había muerto su madre que la acusaban de haber sido amante de alguno de los que participó en la SS y
que finalmente decían que no era así, pero se muere la abuela, estos dos chicos jóvenes de aproximadamente unos 22 o quizás menos años, se quedan buenos huérfanos sin los padres, sin la abuela y sin nadie, y utilizan a uno de los chicos para atrapar a alguno de los grandes líderes del gobierno y lo utilizan como señuelo, eh, primero con un maestro, porque sospechaban que era homosexual. Entonces el maestro pues cae en el juego del alumno, porque aparte hacía limpieza también era alumno y lo atrapan en el acto sexual y porque estaba prohibido precisamente pues tener acto sexual entre hombres, ¿no? Y lo mismo pasó con una de las personas más sobresalientes del ejército, que también lograron hacer que se enamorara de él y también lo atrapan por eso. Bueno, ya después, bueno, la película toma otros cauces y si los chicos son perseguidos y demás. La hermana es violada por uno de los habitantes de la casa al saber que estaba sola y se embaraza de él. Después los atrapan, la matan, pero se nota claramente cómo estos actos, ¿no? De desgracia, de persecución, de espionaje, porque en este caso estaba siendo uno de los chicos utilizados como parte de espionaje, hasta lo grabaron en todos los actos que lo pusieron a hacer y para poder atrapar a la gente que estaba teniendo relaciones homosexuales. Pues una verdadera parte de la desgracia, ¿no? Que, que era lo que es la base del ejército nazi y pues la desgracia de que, bueno, ya por último diría yo que sigue, ¿no? Porque por ahí vi alguna noticia en Italia de que seguían haciendo ritos para este, nazistas, cuando algunas personas que eran de esa parte del partido, no sé cómo es posible que sigan existiendo, pero así lo es. Algún amigo también manifestó que le interesaba italiano también esta parte nazi. Digo, no entiendo yo cómo es posible que la gente quiera regresar a estos actos o quieran volver a iniciar este tipo de situaciones, pero pues así es para nuestra desgracia. La humanidad es muy complicada y bueno, pues qué te digo, ahorita estamos viendo también la vuelta a querer hacer guerra y por parte de Rusia en este país que queda cercano, ¿no? El presidente ruso había dicho que había liberado estos dos países y Estados Unidos está aprovechando de ellos. O sea, esta situación terrible de la humanidad sigue y el ejemplo aquí es que tomemos nota para que tratemos de evitar estas reproducciones y tratar de hermanarnos como humanidad y tratar de ir al progreso y tratar de evitar también esta serie de desgracias tan horribles, episodios tan tremendos por los que hemos pasado y por lo que veo seguirán. Entonces, este tipo de programas, ese tipo de participaciones de las participantes también informados que tienes también aquí en el grupo, verdaderamente que ha sido fabuloso para mí aprender y tratar de ayudar a saber más para tratar de difundir eh, pues la crueldad de la humanidad sobre la humanidad. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Continuamos con Surikiana. José Alonso, buenas tardes a todas y todos. Algo Hola, que Suri, ¿qué tal? ha caracterizado y tomando en cuenta la cuestión de Hitler y cómo él asciende al poder es una situación muy particular que pasa en la mayoría de gobiernos fascistas. Hitler es el catalizador en ese momento de esa época de Alemania, donde hay una crisis económica derivada del pago que tenías que hacer Alemania por la Primera Guerra Mundial. Y los primeros seguidores o los primeros integrantes del Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi es gente que no tiene empleo, que no tiene la forma de cómo sobrevivir. Y Hitler llega en un punto muy preciso de la historia alemana. Si lo reflejamos en otros líderes o en otros dictadores como tal, y se me viene a la mente ahorita Idi Amin,
viene como ese catalizador de toda la frustración que viene arrastrando una sociedad, un pueblo, y al final del día o después de que estas personas llegan a asumir el poder, terminan peor. Desafortunadamente, a Alemania le cuesta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, le toca la división del país como tal, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como bien dice la compañera, desafortunadamente los seres humanos somos los únicos que volvemos a repetir los errores del pasado. Un gusto, como siempre, José Alonso, saludarte y un abrazo. Igualmente, Suri, muchas gracias. Sigue Juan Alejandro Hernández. Hola, José Alonso y a todos. Sí se me Hola, escucha Juan, bien, ¿qué tal? ¿verdad? Escuchamos muy bien. Que también tenía problemas con mi audio, perdón. Pues más que nada, pues como un comentario para entender un poco de la noche de los cuchillos largos. Bueno, aparte de que tengo entendido de que obviamente fue una serie de asesinatos políticos y más bien que fue una operación de los nazis llamada Operación Colibrí, eh, que fue una purga política que tuvo lugar precisamente en Alemania entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934. Eh, Obviamente se acaba una serie de asesinatos que se puede incluir dentro del marco de actos que realizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para apoderarse de todas las estructuras del Estado alemán. Tengo entendido que fue así, ¿no? Y pues, obviamente, sobre este tema, no se me hace muy conflictivo. Siempre me ha llamado la atención. Llegué a leer en su momento también el libro de Mi lucha de Hitler y siempre me llamaba la atención, pues, cómo era su forma de pensar, ¿no? Porque era así, decirlo, racista, por decirlo, no sé cuál sería la palabra correcta, creo que sí. Y sobre todo comprender un poco más por qué tanto odio hacia los judíos y toda esa parte, ¿no? Sí, puedo detectarlo como que también, bueno, para mí resulta como que fue otro de los momentos más oscuros de la historia, ¿no? Esta guerra y pues sobre todo, pues las miles de vidas inocentes que fueron en esa guerra y pues sobre todo cómo obtiene o cómo logra hacerse de la Cancillería Hitler, ¿no? Cómo van sucediendo las cosas con el poder de los nazis cuando van subiendo su poderío, por decirlo así. Pues nada más era eso. Gracias. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias a ti, Juan. Sí, te escuchamos muy bien. Continuamos con Carla Guzmán. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Okay. Buenas tardes a todos, a todas. José, gracias otra vez por la oportunidad de expresar las inquietudes. Y mira, en History Channel vi precisamente el día de ayer un programa muy importante sobre las drogas y el nazismo, el consumo de anfetaminas por parte de los militares y de Adolf Hitler particularmente, el consumo de metanfetaminas, opiáceos y finalmente cocaína. También quisiera yo saber algo sobre, o sea, la opinión que tú tienes sobre la cuestión de las mujeres del Tercer Reich, porque la supremacía de la raza aria y su descendencia pues era muy importante y cuidaban mucho de las mujeres que tuvieran relaciones con militares, con oficiales, para que tuvieran la descendencia pura, entre comillas. Y luego también un poco mencionar sobre los experimentos médicos del doctor Mengele, pues que fueron situaciones terribles por parte de
de la SS, y no sé qué es SA, pero yo me imagino que también. Y finalmente, comentar un poco, ya que se mencionó el Universal, pues en la historia de México hay situaciones muy específicas de gente de extrema derecha y como esto queda grabado, pues la verdad me da temor un poco hablar sobre eso, pero ayer precisamente en el Netflix estaba viendo el asesinato de 16 periodistas en el norte, particularmente en Tijuana. Entonces, ¿cómo pues la cuestión en México de la derecha, de la extrema derecha, cómo se ha dado y cuál es la situación actual del neonazismo en nuestro país? Eso es todo. Muchas gracias. Ahí bueno, falta Sanja y Esmeralda y ahí cortamos este bloque de participaciones. Sí. Para que José Alonso, vamos con Sanja. Hola, buenas tardes a todas y Hola, todos. hola, hola. Hola, José. Pues yo quiero agradecer mucho este curso, aprendí bastante, desde el lado como más humano sobre este proceso histórico que me parece y es evidente que tiene que ser visibilizado, que tiene que notarse. Yo soy maestra de historia, entonces cuando tuve esta invitación por parte del maestro José, pues me emocioné mucho porque pude ver otra forma de ver un poco la historia, ¿no? Y esto fue desde el lado más humano. Entonces, yo agradezco mucho este tipo de espacios donde incluso al final hasta me emocioné un poco. Soy socióloga de profesión, entonces cuando hablaste, José, de la imagen, ¿no? Cómo se va forjando la imagen de Hitler, la imagen nazi, que se llama en sociología, ¿no? Como la forma de ver a un líder. Me emocioné bastante porque dije, ay, sí, este tipo de imágenes, este tipo de símbolos, ¿no? Incluso todo lo que representaron para una época que incluso fue de terror y miedo. Y pues eso nada más, agradecer mucho por estos espacios y pues espero seguir aquí con más cursos y aprendiendo más de todos ustedes. Gracias y buen día. Gracias a ti y aquí vamos a seguir miércoles de 4 a 6. Y por último tenemos a Esmeralda. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, yo también quiero agradecer esto porque esto no es algo que nos den en historia. Yo no soy historiadora, pero he tratado de leer y de empaparme de muchas cosas. Yo pregunto si alguien sabe cuál es la razón de Hitler. Limpiar al mundo de lo que para él no eran gente que debiera estar habitando el mundo, o era nada más por ser él alguien que tuviera que ser reconocido por ser un gran líder. ¿Cuál es la razón? Porque la razón de muchas de estas guerras, diferentes a las de los nazis, pues son diferentes, ¿no? Digo, la de Guatemala, la de Kosovo y esas cosas han sido por razones diferentes desde lo que yo sé. Pero ¿cuál fue la razón de Hitler de hacer esto, de lavarles el cerebro a la gente? Que creo, y si alguien me puede sacar de esta duda, él hizo como lo que le llaman alienación para con la gente, para que creyeran que ellos eran superiores a todos los demás y que sintieran odio a los demás para poderlos manejar. Bueno, esas son mis preguntas. Y muchísimas gracias por esto. Felicidades, gracias por invitarme. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias. Gracias a ti, de verdad están invitados todos, creo que lo máximo son 300, me parece, entonces, espacio para todos durante todo el año. Bueno, vamos a empezar con lo que comentaba esa Olvera, ¿no? Sobre
Claro, la manipulación política, esta idea de la persecución de la homosexualidad, simplemente pues complementar lo que tú ya nos compartías. Esta persecución de la homosexualidad, simplemente, la verdad es un fenómeno normal yo diría que en todo Occidente. No me atrevería a decir en otros lugares del mundo, pero pues especulando creo que también en Oriente Medio, en África, en Asia, no lo sé. Pero al menos en Occidente, digo, para darnos una idea, realmente todavía se perseguía a los homosexuales todavía para los años 60, pensando por ejemplo en Estados Unidos. Te podían correr de tu trabajo si la gente se enteraba de que eras homosexual. Ese grado. Entonces, para los años 30, pues la verdad es que esa era quizá el único particularidad aquí sí, de los regímenes fascistas, no solo de los nazis, era la violencia, no tanto así de la encarcelación o ya después. Bueno, lo iremos viendo, va a haber un curso por ahí, creo que me toca en junio o algo así, sobre los campos de concentración y cómo van así como el nazismo fue evolucionando, bueno, fue desarrollándose, también los campos de concentración, y entonces ahí es donde ya van a terminar exterminándolos incluso también a los homosexuales, ¿no? Y ya sobre el nazismo de hoy en día, bueno, en el caso de Europa, yo no llamaría, bueno, esto no lo dijo Tere, pero fue Perla, pero yo no llamaría neonazis a la ultraderecha mexicana, en mi opinión. Pero pensando en Europa, donde ahí sí se puede hablar, desde mi punto de vista, con mayor precisión de neonazis, tiene que ver con un discurso nacionalista, un nacionalismo agresivo, xenófobo, nuevamente de expulsar al extranjero interno, como le llamaba Hitler. Hitler pensaba en el extranjero interno, insisto, en los comunistas y en los judíos. Los europeos este sector de la población europea que trata de expulsar a ese extranjero interno, pues entre comillas, pues entonces están ahí más bien su blanco, son los migrantes o descendientes de migrantes, comunidades turcas, que por ejemplo en el caso de Alemania es la minoría más numerosa. En el caso de Italia, tengo entendido que son africanos, no sé de qué, ahí sí desconozco de qué país, de qué región de África sea la mayoría de esos migrantes, pero es ahí donde, ese hasta donde yo sé es el blanco de estos partidos neonazis. En ese sentido, pues se repite, ¿no? Está como que el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que terminó desenvolviéndose en un nacionalismo xenófobo. Es a lo que le podría llamar neonazi. Claro, estas organizaciones, agrupaciones xenófobas, incluso no van a dudar en en manejar ciertos símbolos, sobre todo en Europa, parte del nazismo, tanto así que se empezó a convertir eso en legal portar ciertos símbolos nazis. Pero bueno, esto pues funciona a medias, porque entonces se vuelven a recrear otros símbolos nazis, a lo mejor menos conocidos, pero que pues siguen siendo símbolos nazis, y esos son los que sí usan, y esos son los que todavía no hay una ley, ¿no? Y el día que los prohíban van a surgir otros. ¿Sí? Lo que comentaba Suri, sí, efectivamente, yo creo que catalizador de resentimientos. Esa sería una característica general de los dictadores del siglo XX. Definitivamente. Está el caso claro que tú mencionabas, de Idi Amin. En África también un caso bastante brutal. Volviendo a las exposiciones de las salas del museo, pues ahí están todos los genocidios del siglo XX exhibidos. El caso del genocidio armenio, en la ex Yugoslavia,
por supuesto en Guatemala, que por ahí lo mencionaron, Darfur, Camboya, anda. Y bueno, bueno, nada más complementando lo que mencionaba Juan, en el caso, ya ahorita voy a hablar de la noche de los cuchillos largos, por eso no me quiero adelantar tanto ahí. Por ahí preguntabas si sería correcto decirle racista a Hitler. Efectivamente, yo sé que actualmente de repente se ha vulgarizado demasiado ese término y como bien decían por ahí en la clase pasada, ya al menos actualmente llega un punto en el que ya casi todo es racista y claro, hay una caricaturización del término, pero no, si hay racismo científico, bueno, más bien con argumentos pseudocientíficos, es en el nazismo. Entonces, si hay alguien, si hay algún personaje en el que sin ningún temor a equivocarse se le podría llamar racista, ese sería Adolf Hitler. Y bueno, bueno, aquí enlazo lo de las SA. ¿Qué son las SA? Lo que pasa es que esto termina siendo un poco complejo porque el partido nazi tenía tantos grupos de choque que eran distintas agrupaciones. Entonces, unos eran, al principio eran los SA, que su líder era Ernst Röhm, va a ser ese primer gran mano derecha del grupo de choque que va a tener Hitler en el partido. Pero después se le va a salir de control. Es lo que voy a explicar ahorita en un momento. Se le va a salir de control y entonces incluso hay rumores hasta cierto punto bien fundados de que, claro, buena parte de la popularidad de Hitler se debió, por un lado, sí, sus mítines y, digamos, su habilidad de construir su personaje de líder, o también, por otra parte, era la parte de intimidación. Si tú eras un comunista en la Alemania de principios de los 30, finales de los 20, y veías a estos individuos ahí con vestimenta y entrenamiento militar manifestando. Si se te ocurría gritarles algo, ellos iban y te golpeaban. Era lo más, creo que un ejemplo cercano a nuestro contexto sería como los grupos porriles. Y entonces, pues evidentemente, pero bueno, todavía peor, porque estos tienen entrenamiento militar, en el caso de los nazis, ¿no? De la CSA. Y entonces, pues también en buena medida, así fueron, bueno, perdón el término que voy a usar, pero vamos a decir entre comillas, limpiando las calles de los adversarios. Entonces llegó un punto en el que si había una manifestación nazi, pues nadie podía salir y así te cayeran gordos, no podías decir nada porque te iban a golpear. Entonces, pues buena parte de ese poder que tenía el partido nazi era gracias a ese grupo de choque, a las SA. Y claro, su líder, Ernst Röhm, se da cuenta. Y entonces, pues va a empezar por ahí a tratar de hacer un pequeño golpe dentro del partido nazi y tener qué es lo que va a hacer, terminar con ese líder. Y por eso surge la noche de los cuchillos largos, que es una purga al interior del partido. Y esa purga consistió en levantar cargos falsos o tantita sospecha para encarcelarlo y de plano terminarlos asesinando. Que fue el caso de Ernest Röhm. Precisamente lo van a acusar de homosexual. Bueno, eso es en cuanto a la CSA. Sobre la mujer en el Tercer Reich, creo que tú ya lo dijiste muy bien, Perla, en este proyecto de eugenesia, de búsqueda de una pureza racial, que a nosotros nos suena demencial, bueno, en esa época se consideraba algo importante. Pues entonces, claro, la mujer tenía un gran papel, ¿no? Porque iba a ser la que iba a garantizar que la raza alemana, dicho entre comillas, se mantuviera pura, entre comillas. Porque por más discursos que hubiera, si una mujer tenía un embarazo con una persona de una raza considerada enemiga o inferior, utilizando el lenguaje de los nazis, pues evidentemente ahí se venía abajo todo el proyecto. Y claro, los ejemplos ya más pues tremendos, no sé cómo decirlo, pues eran ya una especie de casi granjas donde
pues incluso se fomentaba que tuvieran muchos hijos, ¿no? Como si fuera una especie de granja de niños arios. Sobre Joseph Mengele y los experimentos, claro, tiene que ver aquí con esta idea de los experimentos que hace con gemelos, buscando entender cómo fomentar una reproducción más rápida, precisamente en esta lógica de aumentar la población alemana más rápido. Esa sería la relación de Joseph Mengele, pero bueno, esto ya será un tema de ahí de los campos de exterminio. Precisamente hacía esos experimentos con presos en Auschwitz. Estamos lejos de Auschwitz. Lo que comentaba Sanjak, bueno, qué bueno que te gusta esta forma que ella ha asumido de narrar la historia. Yo creo que esa es una palabra clave, narrar. Y no nada más quedarnos con un análisis, con una estructura, que si bien es importante, de repente cuando se da el exceso de pura estructura y puros datos y puras estadísticas, pues se termina perdiendo la parte humana, que yo creo que es lo que más nos interesa, o al menos a mí, por supuesto a los que se inscriben a estos cursos. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de Hitler? Yo creo que se puede ver precisamente en su libro Mi lucha. El objetivo de Hitler era hacer de Alemania un gran imperio. Lo que él le llamaba en otro momento los 500 años del Reich, o a veces le llamaba los 1000 años del Reich. Él soñaba con un imperio a la Alejandro Magno, a la Gengis Khan, que iniciara con una serie de conquistas, pensando sobre todo en Europa del Este. Ahí iba a tener sus colonias, en vez de irse hasta África, mejor ahí al lado, en Europa del Este. Pero no nada más iba conforme, su proyecto no era suficiente nada más tener tierras para explotarlas, creciera económicamente. No, era que la raza, aquí es donde viene el elemento racista del nazismo, que lo que él consideraba la raza aria, que según él era, y bueno, pues según los seguidores de los nazis, la raza superior, pues asegurarse de que se reprodujera y se extendiera en su máximo esplendor. De ahí la persecución de las minorías que eran consideradas como una amenaza para ese proyecto de pureza racial. Entonces, con todo entonces es donde viene aquí la parte muy intolerante, ¿no? Donde, bueno, de entrada, claro, los comunistas son una amenaza más bien política, tanto racial. Los judíos iban a ser considerados una amenaza racial. Los discapacitados también, porque aunque fueran alemanes, aunque fueran arios, pero no es nada más una cuestión de que sean arios, es la idea de formar una raza perfecta. Entonces es ahí donde pues también van a empezar a aplicar ciertos programas, programa conocido como T4 de eutanasia forzada, en las personas con alguna discapacidad. La comunidad homosexual, o hoy le diríamos la comunidad LGBTQ, pues también se va a considerar una especie de, bueno, utilizando el lenguaje nazi, que evidentemente ya pues no es considerado de ninguna manera, ni creo que ninguno de nosotros lo aceptamos, pero bueno, hay que usar su lenguaje para explicarlos. Ellos lo consideraban una especie de perversión, algo negativo. Entonces por eso también se les va a perseguir. Y después los grupos religiosos no es que los consideraran inferiores, simplemente es que esos empiezan a reclamar. En el caso de los testigos de Jehová, los católicos, también pastores protestantes, como ellos, claro, pues obviamente pues va a haber algunos, no todos, pero quienes sí se van a manifestar en contra, pues van a ser perseguidos. Y ese caso también después de los masones, o más bien muy pronto de los masones, que también, pues como no se adhieren al ideal nazi, más bien va a ser como un poco como los comunistas. Simplemente van a ser considerados opositores políticos. Ahora, la verdad es que ese proyecto tan demencial de una raza pura y superior, me quedé pensando en la clase anterior cuando mencionamos ahí lo de
José Vasconcelos. Claro, sí que Vasconcelos nunca propone un lenguaje de exterminio, ni mucho menos. No estoy completamente de acuerdo. Por la verdad, tuve la libertad de revisar el texto de La raza cósmica. La verdad es que si uno lo lee con los lentes del lenguaje inclusivo del siglo XXI, de verdad que se van a impresionar de la facilidad y casi la candidez con la que utiliza un lenguaje tan sumamente racista el libro de La raza cósmica. Pero claro, obviamente yo seré el primero en decir, bueno, hay que contextualizar. Pues entonces en esa misma medida se contextualiza el racismo de los nazis. De verdad que era una época en la que el lenguaje racista estaba totalmente extendido y hasta un personaje como José Vasconcelos, que tuvo una gran campaña de educación repartiendo los clásicos románticamente en las comunidades más alejadas de nuestro país, tenía un lenguaje absolutamente racista en La raza cósmica. Y sí, un lenguaje racista que no iba hacia el exterminio, claro que no, pero bueno, les invito a que lean ese texto precisamente para que se den una idea de una época en la que el racismo realmente sí estaba, sí dominaba el discurso social de la época. Así lo llevaron al extremo. No. Voy a continuar con la exposición. Son 5:20, va a dar muchísimo tiempo para que escuchemos a Alicia. Pero bueno, voy a continuar nada más con la presentación para ya terminar. Y bueno, uno de las primeras acciones de Hitler ya como canciller es reforzar el ejército. Porque claro, hay un elemento del que no hemos hablado mucho, que también menciona en el libro de Mi lucha, ya desde que estaba en la cárcel, que era el proyecto de la Lebensraum, o el espacio vital. Es esta idea de conquistar los territorios de Europa del Este, pero claro, ahí se va a topar con la Unión Soviética, porque ahí es la zona de influencia de la Unión Soviética, bueno, hasta la fecha, precisamente, que es donde está la amenaza de guerra, ¿no? En el caso de Rusia y Ucrania. Pero bueno, él visualiza para Alemania ese espacio vital en el sentido de que es el espacio que necesita la raza aria, utilizando este lenguaje racista de los nazis, para expandirse, en vez de ir a buscar colonias a otro lado. Claro, también es una especie de, pues como compensación que busca, porque recordemos que Alemania tenía sus colonias, llegó tarde al colonialismo, pero llegó a sus colonias en África, pero las pierde después del Tratado de Versalles con la derrota de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro que también tenían esa esperanza de restituir el colonialismo, pero y vamos a decir, una especie de novedad de Hitler y después del partido nazi es, pues ya no hay necesidad de estar tan lejos, mejor en Europa del Este. Es como hasta un espacio casi hasta natural, desde su punto de vista, expandirse hasta todo lo que pueda en Europa del Este, y después incluso es la Unión Soviética, ¿no? Van a perder en la Segunda Guerra Mundial y eso se va a venir a ver. Y entonces, otro de los elementos muy importantes para llevar a cabo ese plan, pues era reforzar el ejército. Realmente Hitler sí siempre tuvo en mente la recuperación de sus territorios, porque recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en que los países tienen unas fronteras bastante bien delimitadas, que siempre han sido así. Pero la verdad es que las fronteras entre los países han cambiado a lo largo del tiempo, y sobre todo en Europa, y sobre todo en Alemania. Toda esa región de lo que hoy es Alemania, República Checa, Polonia, bueno, la misma Ucrania, Austria, Hungría, esas fronteras se han cambiado una y otra vez desde el siglo XIX. Y tienen algo en particular estas regiones, que es que, digamos, la etnia alemana o las personas que hablan alemán como su lengua madre son muchísimas.
y están distribuidas en todo este amplio territorio. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se fracciona el Imperio Austrohúngaro, se fracciona Alemania. Y entonces quedan muchos alemanes en territorios que ya no son de Alemania o de Austria, como Polonia, por ejemplo, o la República Checa. Y entonces el objetivo, bueno, si Hitler estaba pensando en Europa del Este, pues el primer paso era recuperar, desde su punto de vista, esos territorios. Y entonces, claro, y no se los iban a regalar. Tenía que hacerlo por la fuerza. Entonces, el primer gran objetivo va a ser reforzar el ejército. Ya habían militarizado a sus simpatizantes, ya había, digamos, ya había conseguido un control de las calles. Ahora necesitaba un ejército para expandirse. Era primero territorios y después expandir el Tercer Reich hasta las fronteras, a fronteras, digamos, nunca antes vistas en la historia de Alemania. Por supuesto, esto significaba una violación del Tratado de Versalles. Al mismo tiempo va a haber una recuperación de la economía, que esto también sirvió pues, para darle más popularidad al partido nazi, hasta sembrar una especie de mito de que pues, con los nazis le iba bien a la gente. Ahora también visto, desde un punto de vista, pues digamos, más histórico, más de contexto, pues es que realmente en los 30 hubo una recuperación económica en toda Europa y en Estados Unidos. Es la recuperación después de la crisis del 29. Pero bueno, por supuesto, aquí sí, la verdad es que cualquier político hace eso, ¿no? Algo le sale bien y pues lo tiene que anunciar a los cuatro vientos sin ton ni son. Todos los políticos lo hacen. Los nazis no fueron la excepción. La extraordinaria recuperación económica que enseguida se convirtió en un elemento esencial del mito del Führer no fue obra de Hitler. En un principio no mostró el menor interés por los planes de creación de empleo elaborados con entusiasmo por los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Claro, por supuesto, un líder político no hace todo. También necesita un gabinete capaz. Y pues bueno, ¿no? Siempre hay ahí sujetos que hacen un buen trabajo en términos de administración interna. Después llega este episodio bastante extraño. ¿Recuerdan este video donde se ven las manifestaciones comunistas? Que bueno, básicamente estas manifestaciones, bueno, más bien estas huelgas de tinte comunista, pues sobre todo buscan desestabilizar, porque claro, ellos ven, de su lógica, pues están en contra del capitalismo y ya sea en su vertiente democrática o en su vertiente fascista, es capitalismo. Al de cuentas, entonces hay que desestabilizar. Entonces, de hecho, había muchísimas huelgas en industrias, etcétera. Los nazis con su campaña militarista interna, pues los empiezan a sacar de las calles. Y esto, bueno, al final van a triunfar los nazis y los van a terminar. Precisamente por eso surgen primero los campos de concentración, precisamente para meter ahí a los presos políticos, tal cual, adversarios de los nazis. Y estos campos, perdón, si bien van a perder esta lucha los comunistas de todos colores, desde los más radicales hasta los socialdemócratas, pues al principio sí va a haber un enfrentamiento y va a haber una resistencia. Y tanto así que, bueno, se sospecha que, bueno, va a haber un atentado que es el incendio del Parlamento, como se ve aquí en esta imagen. No, la versión oficial, al menos según Ian Kershaw, que es uno de los biógrafos más reconocidos, sí considera que efectivamente fue un comunista el responsable de este incendio, pero también hay otra vertiente que también tiene razones de peso, pues para pensar que quizás los propios nazis, el propio partido nazi haya estado detrás de este atentado, porque efectivamente el incendio del Parlamento le dio el pretexto ideal para el partido nazi para militarizar todavía más el país y ahora sí tener un pretexto para encarcelar a todos sus adversarios políticos.
era el pretexto que estaban esperando. Entonces sí, también yo puedo entender esa otra tesis de, pues es que era para la causa nazi pues demasiado perfecto para ser verdad, ¿no? No, ahí está la discusión académica, habría que ir a los archivos y son de esos debates históricos que pues aún no se resuelven. Y ahorita les voy a leer la tesis que apoya que precisamente sí fue un acto comunista. La violencia y la intimidación probablemente habrían continuado del mismo modo hasta las elecciones del 5 de marzo. Y nada indica que la jefatura nazi tuviera en mente algo más espectacular. Pero el 27 de febrero, Marinus van der Lubbe prendió fuego al Reichstag. Marinus van der Lubbe procedía de una familia obrera holandesa y había sido durante algún tiempo miembro de la organización juvenil del Partido Comunista en Holanda. Después de romper con el Partido Comunista en 31, había llegado a Berlín en febrero del 33. Tenía 24 años y era una persona inteligente y solitaria sin vínculos con ningún grupo político, pero con una conciencia muy firme de la injusticia ante el sufrimiento que el sistema capitalista causaba a la clase trabajadora. Había decidido cometer en solitario un acto de protesta espectacular y desafiante contra el gobierno de concentración nacional, para incitar a la clase obrera a luchar contra la represión que padecía. Sus 3 tentativas de incendiar diferentes edificios en Berlín en febrero fracasaron. 2 días más tarde consiguió poner en práctica su protesta, pero las consecuencias no fueron para nada las que había previsto. Claro, terminó siendo el pretexto ideal para Hitler para aumentar su poder. Entonces se establece un estado de emergencia de tensiones. Aquí es donde vienen los famosos SA, que sería el antecedente de las SS, que es el grupo que va a encargarse de la dirección de los campos de exterminio, entre otras cosas. Entonces se declara el estado de emergencia, que es, también pensando en las generalidades de las dictaduras, pues es el mejor amigo del dictador, el estado de emergencia. Suspende indefinidamente la libertad de expresión, asociación, prensa y todo el poder para intervenir las comunicaciones, bueno, en esta época, postales y telefónicas. Hubo más de 25,000 detenidos, se convocó nuevamente elecciones y ahora sí los nazis aumentan todavía su mayoría en el Parlamento, lo cual, con esta mayoría, también como receta de dictador, después de eso pues va a ser el pie para que después ya de plano no exista Parlamento y pues ya él sea el mandatario absoluto. Y además, con el aplauso de la mayoría de la gente. Y es así como, claro, hay una expansión del poder. Y es aquí donde viene, claro, el conflicto interno con las SA, con estas tropas de asalto que eran, pues, el brazo fuerte, el grupo de choque importante del partido nazi, pues ya se le estaba subiendo a las barbas a Hitler. Este es el líder Ernst Röhm. Y entonces por ahí las clásicas intrigas dentro del círculo de Hitler y pues también es una discusión si era verdad o no que él buscaba derrocar a Hitler, no se sabe. Bueno, más bien es una discusión también. Este mismo autor que yo les comento, él opina que era falso. Pero bueno, entonces se lanza una campaña de purga política conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Como bien decía Juan, la Operación Colibrí. Goebbels había telefoneado a Goering y le había dado la contraseña Colibrí, que puso en marcha los escuadrones de la muerte en la capital y el resto del país. Un comando de la Gestapo, bueno, otro órgano de policía, otro grupo de choque, abatió brutalmente a tiros a Herbert von Boss, secretario de prensa de Papen, después de que unos hombres de las SS irrumpieran en la vicecancillería. Pero como aquí iban a quitar a este grupo SA, es cuando ahora sí las SS toman control, el protagonismo del grupo de choque. Es con el que uno está más familiarizado porque cuando uno ve estas películas sobre el Holocausto, pues precisamente los generales o los policías nazis, mejor dicho, que están a cargo de esos campos son precisamente miembros de las SS. Al principio eran las SA, con la Noche de los Cuchillos Largos, donde matan a Ernst Röhm, se disuelve la SA y ahora las SS son las que van a formar esa parte tan importante del partido nazi, que es el del grupo de choque, que es el que va a sembrar la intimidación y el terror sobre cualquier opositor del partido.
Claro, la justificación de esta purga tan brutal que obviamente sale en todos los periódicos internacionales, pues es que había atentado contra el Estado. Y además, pues acuérdense del incendio del Parlamento, es que Alemania es un relajo. Alguien tiene que poner orden, alguien tiene que poner mano firme. Y ese era el discurso del partido nazi. Y vaya que lo hicieron. Y después muere el presidente Hindenburg. Aquí también hay toda una serie de nubarrones que aún los historiadores especialistas en el tema, pues también todavía no hay un consenso. La versión más aceptada es, se muere, pero sospechosamente en la madrugada antes, quizás simplemente pues ya estaba moribundo Hindenburg. Entonces, pues hábilmente Hitler lo convence de que una vez muerto él, nadie va a ser tan digno de ser presidente, entonces que se cancele ese cargo de presidente. Acepta, firma ese, digamos, esa invectiva, y entonces eliminado el cargo de presidente. Se muere, que se muera al día siguiente, ya entonces él es el mandatario absoluto, y ya no va a haber algo así que elecciones o a ver quién es el nuevo presidente, ¿no? Y entonces ahora sí es el canciller, la máxima autoridad política en el gobierno de Alemania. Claro, ese era Hitler. Y entonces ahora sí, con el poder total, una popularidad por las nubes, con grupos de choque dueños de las calles, con un ejército cada vez más grande. Ahora sí empieza la expansión hacia ese espacio vital o Lebensraum. Y el primer territorio era uno que se conoce como el Sarre, que, bueno, se había acordado en los tratados de Versalles que pasado un periodo de 15 años, se sometieran a algunas elecciones, se llevaran a cabo elecciones, entonces la gente decidiera si seguía formando parte de Francia o volvía a Alemania. Pues, ¿qué creen? Votaron a favor de Alemania, porque claro, Hitler ya era un líder sumamente popular. Sigue aumentando el ejército. Ya se empiezan a preocupar los gobiernos de Inglaterra y Francia, ya es evidente que está aumentando el ejército, la popularidad, digamos, cobró su primera factura con la anexión de El Sarre, pero en realidad esto va a continuar y continuar. Después viene ahora sí el otro golpe a ese otro gran enemigo perfilado desde su libro Mil. Enemigo claro entre comillas, que es el de los judíos. Contra los judíos. Bueno, dentro de está toda la postura ideológica y racista que ya hemos comentado. Pero también evidentemente está la parte económica. Y sin caer en el prejuicio o en el estereotipo de que toda persona que es miembro de la comunidad judía tiene ya no digas dinero, tiene muchísimo dinero, que eso evidentemente pues no es preciso, de todas las clases sociales dentro de la comunidad judía. O digamos, sí había sectores, claro, importantes, un poder económico de peso. Y sobre todo pensando en un periodo, como bien decían en los comentarios, de crisis económica, a pesar del repunte, pues evidentemente el negocio de una persona que es concebida como extranjera, pues claro que va a ganarse la envidia de los demás. Entonces empiezan a organizar una serie de pintas, de acciones, le llamaban en alemán action. Bueno, no se dice action en alemán, pero bueno, acción, es como se escribe en alemán, que es simplemente hacer pintas en negocios, advirtiendo que ese era un negocio judío para evitar que se les comprara ahí, boicotear los negocios judíos. Este fue todo un escándalo internacional. Después en Estados Unidos también se empezaron a boicotear ahora productos alemanes en apoyo a la comunidad judía. Por supuesto, en Estados Unidos ya desde aquel momento había una comunidad judía importante e influyente en Estados Unidos. Entonces, empiezan estos primeros actos ya totalmente orquestados por el Estado en contra de la comunidad judía. Claro, cuando se empiezan a endurecer las reglas contra los judíos, curiosamente siempre va a tener una justificación,
política del partido nazi. Va a decir, bueno, es que no se puede controlar esa animadversión, ese hartazgo que tiene el pueblo alemán en contra de los judíos. Entonces, lo único que se puede hacer es regular esa violencia. Y entonces, ¿cómo se regula? Bueno, pues se prohíbe para evitar que hayan pintas y haya actos vandálicos que hasta pueden afectar a algunos alemanes. Pues entonces mejor ya les prohibimos que tengan negocio, ¿no? Entonces, claro, ya saben que siempre en la política, siempre va a encontrarse un argumento para justificar cualquier acto. Y la expansión va a continuar. Después se va a integrar, aquí me voy a ir un poquito rápido, se va a integrar el territorio de Renania, que es esta parte, digamos, frontera con Francia, pero también con Países Bajos, Luxemburgo. Bueno, este mapa nos da una idea de cómo era el plan, digamos, de expansión. Había anexado el Sarre, que está por aquí, hasta anexar Renania, después anexar Austria, por esta parte, después los Sudetes, que es una frontera con Checoslovaquia, y después unir esta parte que era, bueno, antes era de Alemania, unirla con este llamado corredor polaco. Y digamos, y por eso también eso explica la tibieza de otros países de que, bueno, pues finalmente está recuperando el territorio que antes tenían de la Primera Guerra Mundial, pero después, claro que se va a expandir todavía más de lo que realmente tenían originalmente. Pero bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión. Por cierto, la invitación para el siguiente curso va a ser sobre Ana Frank. Vamos a analizar exhaustivamente ese diario de Ana Frank, por supuesto, actualizando. Muy interesante ese curso. De verdad no se lo van a querer perder. Ojalá nos puedan. Y bueno, pues entonces tenemos 20 minutos muy buenos para escuchar otra ronda de comentarios o de preguntas. Entonces, Gina, pues te cedo la palabra. Y comenzamos con Elizabeth Solórzano. No. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Hola. A lo largo de la exposición ha planteado algunos puntos que no han sido desarrollados ampliamente, también por la cuestión del límite de tiempo, pero bueno, en relación a la discriminación de los homosexuales por el régimen nazi, me parece que no sé si queda en igual forma en todo Occidente, por lo menos hasta mediados de la década de los 50 del siglo XX, la homosexualidad estaba reconocida como una enfermedad mental. Pero tengo la impresión que más bien se discriminaba a este sector de la población por el hecho de que no todos tenían el propósito abierto de procrear. Y para el régimen nazi era necesario tener soldados o madres para soldados. No sé qué me puedas decir al respecto. Otra cosa que también mencionó de forma parcial fue Elizabeth, el perdón papel que te interrumpa tantito. No sé si esté bien conectado tu micrófono, pero de repente como que hay mucha interferencia. ¿Sí me escucha? Sí, ya, mejor. Ok. Bueno, a ver, voy a tratar de ser un poco más rápida. La cuestión de la homosexualidad, tengo la impresión de que era por el hecho de que estas personas no producían futuros soldados o madres para soldados, era la cuestión más condenable para el régimen nazi. Y otro punto, mencionó usted acerca de cierto papel que podía tener o no tanto sacerdotes católicos como ministros de otros cultos cristianos respecto del nazismo. Pero me gustaría saber cuál fue la actitud más o menos generalizada del clero católico. Hasta donde yo recuerdo había un arzobispo de Münster que se opuso a la eutanasia, que fue algo que decidió el régimen nazi.
pero fuera de de esa referencia, no tengo una noción clara de cuál fue la actitud. Ya no hablemos de Pío XII, que la verdad para mí me resulta altamente vergonzoso. Esas son dos de las cosas. Ah, y por último, tal vez no estoy muy segura por ahí, pero me parece que uno de los últimos médicos que asistió a la madre moribunda de Hitler fue un médico judío. Gracias. Gracias a ti. Continuamos con Miguel Rueda. Sí, muy buenas tardes. Hola, José, Miguel, ¿qué tal? a todas las compañeras, compañeros que asistieron a este curso. Yo creo que acá aprendimos mucho, porque la búsqueda de tratar de localizar cuáles son las causas por las que se generó la Segunda Guerra Mundial y obviamente el Holocausto nos lleva a pensar que en todo lo que tú has mencionado yo encuentro que hay obviamente un pueblo agraviado después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y cuando alguien está agraviado, experimenta un sentimiento de venganza. Y en consecuencia, canalizar la venganza era determinante. Ahí también localizo que el pueblo alemán había perdido confianza en Hindenburg, no sé si se pronuncia así, pero creo que él había sido un personaje muy interesante en el curso de muchos años dentro de Alemania, y como que hubiera tal vez deseado que se canalizara un poco más de conocimiento sobre esta figura tan especial y cómo al final cede el poder prácticamente a Adolfo Hitler. Quizá por la edad, quizá por la enfermedad, quizá por lo que sea, pero creo que ahí ese sentimiento de venganza también está unado a esa debilidad que tenía el presidente alemán. Y, por supuesto, se necesitaba canalizar la superioridad. Ustedes tienen más derecho que otros, ustedes son superiores, la raza aria. Ahí hay una asociación de ideas muy interesante. Y claro, por supuesto, el tercer ingrediente, el miedo. El miedo a volver a estar nuevamente sometidos a países que en el Tratado de Versalles los hicieron, pues, pagar un castigo muy, quizá injustamente, quizá muy fuerte, quizá muy grande. Y ese miedo tenía que canalizarse con culpables, y los culpables eran también, entre otros, y quizá los principales, los judíos, por el acaparamiento de la riqueza. Creo que por ahí también teníamos que percibir eso. Y por último, yo pienso que el análisis sobre el valor, la potencia y la fuerza de la palabra es fundamental. Hitler, dueño de una oratoria estridente pero impresionante, termina no solo hablando a la mente del público, de la gente, de sus compatriotas, para poder aclararles que el sentimiento de venganza debe ser racionalizado, pero también hablarle al corazón, a la emoción, a la fuerza de la emoción, y finalmente hablarle a la voluntad. Levántense, somos los superiores. Si se unen las tres partes, no solo hablarle al oído, sino a la mente, al corazón y a la voluntad, con esos tres ingredientes teníamos una olla hirviendo. Y por lo tanto, fueron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta es finalmente, ¿cómo consideras tú el papel de Hindenburg en todo este escenario? Y muchísimas gracias por este gran curso. Gracias, José Alonso. Gracias a ti por tan gran comentario como siempre. Gracias. Continuamos con Dulce Miranda. Sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, quería preguntar, si los Sudetes eran el territorio que se encontraba ubicado en la frontera con Francia y sí, o sea, porque era y cómo eran, bueno, o sea, como eran territorios que estaban, cerca de Berlín, estaban, más, no sé, más ligados con con el partido nazi o eran neutrales. Ah, ya. No, bueno, así así rápidamente. Más bien era un territorio que estaba en lo que es la República Checa, pero eran territorios con población de mayoría alemana. De hecho, el célebre personaje Oskar Schindler era de ahí. Sí, gracias. Gracias a ti. Vamos con Jesús Arroyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, te escuchamos, Jesús. José, antes que nada, maestro, un gusto saludarte. Tenía tiempo que no aparecíamos por Igualmente. acá. Hubo por ahí algunos problemillas de salud y demás, pero acá andamos. Buenas tardes a todas las presentes y a todos los presentes. Gusto saludarles. Sí, quisiera hacer algunos comentarios a todo lo que se ha dicho, no solo en estas 4 sesiones, ¿sí? Sino bueno, es todo un seguimiento que se han hecho en estos valiosos cursos, ¿no? Creo yo que Hitler y buena parte de su gabinete, principalmente Goebbels, su ministro de propaganda, supieron en el siglo XX utilizar extraordinariamente bien lo que era la propaganda como producto. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que ellos le vendieron a una Alemania devastada, que va saliendo, trata de recuperarse de la Primera Guerra Mundial y de los tratados de Versalles, lo que ellos hicieron fue venderles un sueño a un gran sector del pueblo alemán. Y vender sueños políticamente, pues bueno, el siglo XX es un buen ejemplo, es un mosaico de ejemplos de qué puede suceder cuando vendes sueños, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues sabemos que hay la idea de Hitler, de este imperio que tú mencionabas hace un rato, un imperio milenario. Pues bueno, no hay que olvidar que Hitler, antes de ser la figura que fue, pues bueno, nació en el seno de lo que fue el último gran imperio de Occidente, que fue el Imperio Austrohúngaro. Y estoy seguro que ese, de una o de otra manera, era un referente eh, para él, ¿no? La famosa Cacania, ¿no? La triple K del Imperio Austrohúngaro. La idea, todo esto de propaganda, pues implicaba si había que exterminar y demás, había que refundar una nación. Eso al precio que fuera. Y bueno, hay un libro extraordinario que es el Diccionario de Símbolos Nazis, en donde uno de los signos importantes de los símbolos es, lo publica editorial El Acantilado, para mayores datos. Es el fuego. El fuego transmuta, el fuego cambia, el fuego renueva. Mencionabas tú el incendio del Reichstag en 1934. Bueno, yo mencionaría que hay un antecedente en Austria en 1927, que es la quema del Palacio de Justicia, ¿sí? Y que de alguna manera es un referente. Hay una novela que ya perfila toda esta ideología del ascenso del nacionalsocialismo. Es una novela extraordinaria, pero desgraciadamente muy poco conocida aquí en México. Es de un escritor austriaco en lengua alemana que se llama Heimito von Dodorev. Y la novela se llama Los demonios. A lo largo de 1600 páginas que tiene la novela, hace todo un análisis de toda esta situación de lo que era esta zona en entreguerras, ¿no? Y por alusión, por supuesto, este ascenso de estas gentes, ¿no? Por otro lado, hablando también de esto de la propaganda, hay una trilogía de películas de este gran director húngaro, István Szabó,
que recrea la historia también de esta zona, ¿sí? Empezando por Coronel Riedel, que la ubica todavía en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y que la última parte, ¿sí?, se llama Hanussen. Hanussen, ¿qué es? Todo un análisis pormenorizado de incluso hasta los gestos, toda la mímica que tenía que hacer Adolfo Hitler en sus mítines, estaba bastante bien asesorado con esta propaganda, ¿no? Las posturas, los brazos, los gestos, las modulaciones de voz, el énfasis en ciertas palabras, pues ahí está, ¿no? Esta idea de vender ese sueño, de vender la idea de un imperio, de vender pues una hegemonía sobre los demás, ¿no? No importaba cuál fuera su filiación en este sentido, ¿no? De razas, lenguas y demás. Con respecto a esto, pues yo recomendaría mucho la lectura de escritores de esta época que quizá por la lejanía de la lengua no nos hemos acercado a ellas. Yo hablaría empezando por Jacobo Wassermann, ¿no? Que es un escritor de origen judío, que se expresó en alemán y que tiene toda una serie de novelas extraordinarias que captan muy bien la atmósfera de vida de esta época. Alfred Döblin, por supuesto, con su Berlín Alexanderplatz y otras obras por ahí. Y creo yo que es central, sería central la reflexión, el análisis, la lectura de Joseph Roth, un escritor que fallece muy joven, 45 años, pero que tuvo que huir cuando los nazis invaden Polonia, porque él era de origen judío, pero esos 45 años le alcanzaron para escribir más de 30 libros, en donde hace un fresco impresionante de lo que es la vida desde principios de 1900 hasta 1939, que es cuando él muere de alcoholismo en París, exiliado, y bueno, se da cuenta que los nazis invaden París, o ya le llegan rumores, ¿no? Entonces, creo que valdría mucho la pena hablar de estos escritores de origen judío también, menos conocidos que los que se han citado tradicionalmente. Ya para terminar mi comentario, se ha preguntado a lo largo de estas sesiones cómo combatir esto, cómo no podemos permitirnos que vuelvan a resurgir este tipo de cosas. Me parece asombroso que todavía haya gentes que simpaticen con este tipo de ideologías a final de cuentas. Y quisiera terminar mi comentario con dos citas. Una de Albert Camus, el Premio Nobel de Literatura francés, y bueno, otra que también la dice Thomas Mann, otro Premio Nobel de Literatura en lengua alemana, y pues ese es el sentir de ambos, y lo dicen tal cual. Alemania perdió la guerra, pero no derrotamos a los totalitarismos, a los fascismos y a los autoritarismos. Creo yo que ahí está la clave de lo que tenemos que hacer nosotros como generación, evitar a toda costa que se vuelvan a instalar estos tres jinetes del apocalipsis que pareciera que tientan mucho a los gobernantes. Con esto termino mi comentario. Te agradezco en verdad el curso. Siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto pues aportar un pequeño grano de arena. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias a ti. Pues yo creo que no hay mejor forma de cerrar este curso con ese gran comentario y esas grandes citas que nos acabas de compartir. Por mi parte sería todo y ojalá puedan acompañarme en el próximo curso sobre Ana Frank. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos y a todos por su participación. Buenas tardes.